Los secretos más grandes por fin revelados. Antes de continuar, debo decirles que los que trabajan en este programa juraron guardar el secreto. Si se revelara la identidad, podría ser expulsado de la comunidad y significaría el fin de su carrera. Vamos a continuar. ¿Cómo están, amigos? Yo soy GGGPC Laptop y en este video les traigo un video muy interesante y muy informativo. En esta ocasión tengo esta laptop, que es la laptop personal que yo utilizo. Esta es una laptop de la marca Dell, es la que yo utilizo para ver los correos electrónicos, buscar alguna información en internet, utilizarla básicamente. Esta es una laptop de la marca Dell, es 11ª generación, la tengo con Windows 11 y trae 12 GB de memoria RAM. Pero el problema que empecé a tener a la hora de empezarla a utilizar para edición de videos, que se congela, se reinicia a la hora que abro los programas como Sony Vegas, algunos programas como Filmora y otros programas para la edición de videos e imágenes, se empieza a congelar, se apaga, se reinicia, y esto se debe al sobrecalentamiento, ya que estas computadoras están diseñadas uso básico, tipo de oficina, tipo de usarla con el Word, el Excel y ver videos, etcétera. Es una computadora excelente, funciona perfectamente, muchas compañías las hacen así de delgadas. El problema es que la refrigeración que tiene este tipo de laptop no es muy buena, pero mi idea es utilizarla para la edición de videos. Así que le voy a hacer una serie de modificaciones para evitar el sobrecalentamiento del GPU o del procesador, ya que es una Core i7 11ª generación. A destaparla de la parte de atrás para ver cómo vamos a modificarla para editar videos. Si ustedes tienen este tipo de problemas, quédense a ver este video. Este video se va a poner muy interesante y muy informativo, ya que vamos a evitar que se apague, se caliente la máquina a la hora que estamos editando videos o renderizando al 100%. Bueno, lo primero que vamos a analizar un poquito es el tipo de refrigeración que tiene esta computadora. Esta computadora, como vemos aquí en esta parte, tiene la memoria RAM, aquí tiene el procesador y el GPU juntos. Ya viene integrado el GPU, que es el chip de video, y el procesador. Se llena esto de calor, pasa el calor hacia este disipador de calor, que es como aluminio que se encuentra aquí. Entonces, cuando esto se calienta, automáticamente al iniciar el ventilador empieza a enfriarlo. Pero significa que el disipador de calor está muy pequeño, muy compacto. Esto se debe a que como la laptop la hacen mucho más flat, muy delgadas, cada vez el que sufre es el enfriamiento o el sistema de refrigeración, ya que lo hacen mucho más pequeño y esto no basta a enfriar totalmente el ventilador. Claro, sabemos que esta computadora trae un sensor. Cuando detecta exceso de calor, automáticamente activa el ventilador o lo va activando poco a poco, dependiendo la configuración que tengan del WPM o las revoluciones por minutos que le va inyectando conforme se va calentando el procesador. Pero hay algo muy interesante que quiero explicarles aquí. Se supone que cuando el procesador se está calentando, automáticamente le envía un voltaje o unos pulsos al ventilador para que inicie poco a poco. Supongamos que este tiene un calentamiento del 50% y el ventilador gira a la mitad del total de revoluciones por segundos que tiene este ventilador. Pero resulta que el sensor no detecta 100% si el procesador está súper caliente o no. Y cuando el ventilador está bien caliente, pasa la temperatura por medio de esta barra de cobre, llega aquí, y de aquí el ventilador la mantiene enfriando. Pero resulta que en estos modelos tiene un problema, que cuando esto se calienta, esta barra de cobre no alcanza a pasar todo el calor hacia acá y el ventilador no enciende para enfriarlo, y automáticamente aquí es donde se mantiene el calor. Entonces la máquina, para evitar que se vaya a dañar el procesador o el GPU, lo apaga, aunque acá esté bien frío, pero acá está bien caliente porque no es tan rápido de pasar la temperatura por medio de esta barra para llegar aquí, y este ventilador no inicia. Entonces lo que hace la máquina es apagarse y la vuelves a encender y vuelve a calentarse toda esta barra de aquí, pero el ventilador enciende un momento y se apaga, porque para el sensor la máquina está fría. Vamos a poner el ventilador a un estado constante de velocidad de enfriamiento, o sea, lo vamos a tratar de hacer semidirecto, que el ventilador esté semidirecto. Sigan viendo este video, se va a poner muy interesante y muy informativo para que
que puedan utilizar sus máquinas para la edición de videos. Es una máquina buena. La marca HP, Lenovo, Acer tienen este mismo problema y esta misma falla, que se apaga a la hora de hacer trabajos pesados. Ver videos, YouTube, no tienes ningún problema, porque yo no había tenido ningún problema con esta máquina. Me gusta mucho esta máquina, pero el problema es que a la hora que ya quise utilizarla al 100%, me falló la máquina, y ahora les voy a mostrar cómo solucioné el problema para poder editar videos, y así ya pueden editar videos y renderizar y hacer todo lo que quieran, o utilizar programas pesados como AutoCAD, etcétera. Vamos a buscar mi multímetro para empezar a trabajar a lo más importante que se tiene que realizar en esta laptop. Esta es mi laptop personal, así que vamos a trabajar con ella porque quiero que, si ustedes tienen ese problema, lo puedan solucionar. Vamos a explicar un poquito del funcionamiento de este ventilador. Por ejemplo, este ventilador, el máximo de voltaje que soporta son 5 voltios. Verificamos aquí que trae 4 cables. Vamos a explicar por qué los 4 cables, sin necesidad de buscar diagramas. Vamos a encender la máquina. Un cable debe de ser de voltaje de 5 voltios. El otro cable es color negro, regularmente es la tierra o el ground. Y el otro cable es un cable que controla la velocidad, el giro del ventilador, a cuántos RPM estará trabajando el ventilador. Y hay otro cable que es el que activa el sensor de temperatura. Cuando este está caliente, automáticamente le manda el pulso. Por ejemplo, los programadores le dicen al chip, cuando esté en un 30% de temperatura, activa el ventilador y también actívalo a tantas revoluciones por minuto. Le manda pulsos para que gire a cierta velocidad. Aquí vamos a encenderla para empezar a trabajar ya encendida, y para que ustedes vean físicamente funcionando qué es lo que vamos a hacer. No lo vamos a decir en diagrama, lo vamos a hacer físicamente. Si quemamos mi computadora, va a ser la mía, así que no hay ningún problema. Pero no vamos a quemar nada porque va a estar muy fácil y muy interesante esto que voy a realizar. Vamos a ponerla así y vamos a tratar de que ustedes puedan mirar con la cámara el proceso que voy a hacer. Ahora vamos a medir los voltajes. Esperemos si puedan apreciar lo que vamos a estar realizando, ya que este proceso les va a servir para muchos que se dedican a editar videos, a utilizar programas pesados y tienen este problema de sobrecalentamiento de la Mac, que se apaga, se congela, se frisea o se reinicia. Vamos a medir los voltajes. Voy a encender la máquina para empezar a medir voltajes y ustedes vayan aprendiendo perfectamente todo el proceso que voy a realizar. Ok, amigos, ahí ya está encendida mi máquina. Vamos a ver el multímetro. Vean el multímetro, no se me pierdan. Voy a utilizar en la escala de medición de corriente directa mi multímetro. Coloco aquí y vamos a poner un lado para que ustedes vean cómo vamos a trabajar en este momento. Ok, voy a colocar la punta negra a chasis para probar voltajes. Y aquí vamos a probar en el primer pin de mi laptop. Vamos a probar el voltaje a ver cuánto tengo. Vean ustedes que en el primer pin tengo 5 voltios. Y en esta ocasión en mi laptop es el cable café. El segundo pin no me da nada porque es la tierra. Y en esta ocasión en mi laptop viene de color negro. El tercero es 3.3, que es el voltaje inicial que inicia el ventilador girando a la velocidad más baja, que ya dejaron los que fabricaron la placa. Y el cuarto es color como azul. Es el sensor de temperatura que se activa cuando el procesador llega a una temperatura donde debe arrancar el ventilador para enfriarlo. ¿Ok? Entonces son los 4 cables que necesitan para que funcione el ventilador. La computadora en este momento está encendida. Aquí está la computadora encendida. Pero no está funcionando el ventilador, ya que para el sensor o para la BIOS la computadora está completamente fría. No necesita tener el ventilador prendido. Pero yo la estoy palpando con la mano y esta parte está caliente. Esto significa que se va a apagar la computadora porque trae otro sensor que detecta que si se pasa más de la temperatura, mejor que se apague para no dañarse. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el ventilador directo. Hay 2 formas que vamos a trabajar ahorita de cómo conectarlo. Por ejemplo, amigos, la primera opción, el ventilador está recibiendo los 5 voltios. Vamos a volver a probarlo porque quiero que les quede bien claro esto. Pero no enciende porque le falta la activación para que empiece a trabajar el ventilador.
Pero ¿cuánto voltaje necesita en el pin cuarto para poder activarse el ventilador? Se puede activar con 3.3 o se puede activar con 5. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a inyectarle manualmente 5 voltios a este ventilador para ver qué pasa. Recuerden que está encendida la máquina. Vamos a buscar en alguna parte de aquí, vamos a buscar un voltaje de 3.3 o de 5 voltios. No debemos agarrar voltajes de algún componente o de algún voltaje que encontremos aquí. Por ejemplo, aquí en la plaquita de Wi-Fi podríamos encontrar 3.3 o podríamos encontrar 5 voltios. Tratar de no agarrar ese tipo de voltajes para que no disminuya el amperaje o no saturemos los circuitos que alimentan esta placa de Wi-Fi. Vamos a buscar las áreas donde hay áreas como esta parte que son para agregar más componentes, o sea, más dispositivos aquí. En la mayoría de las placas hay lugares donde hay para agregarle otro componente y de ahí podemos utilizar. Regularmente siempre están activados los voltajes allí y allí podemos utilizar ese tipo de voltajes que no se han utilizado. Voy a irme por aquí buscando. Aquí en esta parte tengo 3.3. Vean el multímetro, 3.3. ¿Ok? De aquí voy a agarrar estos 3.3 para activar con el sensor el número 4 pin o el cable azul que recibe el voltaje y empiece a funcionar el ventilador. Vean ustedes, nada más voy a hacer un puente con un alambre de cobre o de metal para que ustedes vean lo que sucede. Quiero que aprendan desde el libro. En el pin número 4 le inyecté 3.3 y el ventilador empieza a girar. Lo quito y se apaga. Estoy engañando la laptop que la temperatura ya rebasó el 20% o el 30% o el 50% y que inicie. También algunos técnicos lo que hacen, no agarran este tipo de voltajes. Lo que hacen es que aquí le inyectan los 5 voltios. De aquí mismo hacen un puente o un bridge y le inyectan los 5 voltios. Vamos a hacerlo y vemos que también funciona el método de algunos técnicos, ¿ok? Algunos no les gusta hacer esto, lo que yo estoy haciendo, simplemente hacen un puente aquí y ya. Pero ¿qué pasa, amigos, con este método? Ya sea el método que ustedes hagan el puente aquí para activar el ventilador directo o hagan el puente que yo realizo, perfecto. Hasta aquí vamos bien. Vamos aprendiendo muy bien, se está poniendo muy interesante este video. Sigan viendo el video que aquí van a aprender mucho. Lo estoy haciendo con mi laptop encendida, porque quiero que también ustedes reparen su laptop o si le llega alguna laptop con un problema de algún cliente, ustedes pueden hacer dólares, pesos, plata, modificando este tipo de laptop. Ya sea una Mac, una Windows, ya sea una Chromebook, no importa, es el mismo proceso. Pero algo muy interesante que está sucediendo aquí es que cuando yo activo así, el ventilador recibe los 5 voltios y automáticamente el ventilador gira al 100%. Va a hacer un ruido a la hora que ustedes estén trabajando con la edición de video. Tal vez le moleste, tal vez no. Para eso lo que voy a hacer yo es disminuirle el voltaje aquí. Vamos a probar otra vez con el multímetro para explicarles y que ustedes lo entiendan bien. ¿Ok? Y puedan explicarlos o a la hora que quieran enseñarle a otras personas puedan explicarle. Por ejemplo, en el pin 1 tengo mis 5 voltios. Vean el multímetro, mis 5 voltios, ¿ok? Lo que voy a hacer aquí es disminuir ese voltaje para que el ventilador trabaje a la mitad, no trabaje al 100%, trabaje a la mitad, pero como va a ser un enfriamiento constante, la computadora no se va a apagar. Se apaga porque el ventilador también se apaga y deja de funcionar y trabaja en modo híbrido, simplemente disipando con esta barra que tiene aquí. Pero lo que voy a hacer es inyectarle aquí los 3.3 que encontré anteriormente, 3.3 aquí y 3.3 hacia el pin de activación. ¿Esto para qué? Para que el ventilador trabaje a la mitad de su capacidad y así el ventilador no esté sobresaturado constantemente. Ok, corto mi cable que me da 5 voltios. Recuerda que estoy trabajando con la laptop encendida para que ustedes vean que no es mucho peligro. Aquí hay un cablecito, vamos a ver si me funciona este. Vamos a hacerlo no muy largo para que no quede muy feo aquí, que quede perfectamente profesional el trabajo. No se ha apagado la laptop porque como la tengo así a temperatura ambiente, he estado tratando de que no se apague y no está trabajando al 100%, simplemente está encendida, no está renderizando, no está trabajando full. Ok, amigo, voy a colocarle un poco de estaño aquí
y de este otro lado también. Ok amigos, ahora sí tengo este cablecito. Aquí le abrí un pequeño espacio para poder colocar el ventilador, para que ustedes vean cómo voy a hacer el proceso. Ok, ya le coloqué estaño. Ahora, esta muesca que hice aquí, o que pelé el cable aquí, lo voy a conectar hacia el cable que va hacia el ventilador, el que traía 5 voltios, para que ustedes me entiendan. Ok, y me quedó así, va hacia el ventilador. Una parte la voy a colocar al voltaje de 3.3 voltios, porque lo que quiero es que trabaje a la mitad del total de su trabajo del ventilador. Ok, aquí lo soldé en 3.3, vamos a medirlo. Quiero que lo aprendan correctamente bien, para que ustedes lo puedan realizar. Si ustedes vienen de otro tipo de trabajo, como la construcción, guardia de seguridad, meseros, carpinteros, electricistas, de restaurantes, ustedes pueden aprender a hacerlo y ustedes vean que no es muy difícil realizar un trabajo. Recuerden que estoy midiendo voltaje de corriente directa, la perilla de voltaje de corriente directa. Voy a colocar otra vez a chasis para medir si tengo mis 3.3 que van hacia el ventilador. Ya no van a ir 5 voltios, ahora van a ir 3.3. Vamos a medirlo y vean el multímetro que tengo 3.3. Pero ¿por qué no enciende si está directo? No enciende porque necesita el otro cable recibir los 3.3 o los 5 voltios para poder activar el ventilador directo. Por eso les digo que todo va a quedar igual. Nomás bajé el voltaje y coloqué la activación directa. Todo va a quedar casi igual sin moverle nada. Para que el cliente no reclame que le hiciste algo, quedó mal o que ya no funciona igual, que se volvió muy lenta, etcétera. Cosas que los clientes, como no saben de electrónica, te reclaman o te comentan. Ahora soldo aquí y vemos amigos que el ventilador empezó a girar. Ahí está girando constantemente y vamos a medir otra vez voltajes. Siempre tenemos que estar midiendo voltajes para ver que el trabajo funcione correctamente y le podamos dar garantía al cliente y explicarle lo que hicimos. 3.3 está recibiendo el ventilador. Es un poquito arriba de la mitad, que el total son 5 voltios que necesita el ventilador para trabajar full. Con este voltaje ya no escuchamos tanto ruido y ya no va a descargar la batería rápidamente, ya que si lo dejamos a los 5 voltios la batería va a descargarse mucho más rápido y a la hora de renderizar o hacer videos o utilizar AutoCAD, los ingenieros, los de la universidad o los que hacen proyectos grandes ya no van a tener este tipo de problema. Lo que hace es enfriar esta barra de cobre, llega al procesador y el procesador se mantiene totalmente frío aquí. Es lo mismo como cuando ponemos los ventiladores directo en los carros. Para evitar sobrecalentamiento del radiador de los carros es lo mismo que estoy haciendo aquí, el mismo principio. Simplemente que acá es en la laptop, para que ustedes los mecánicos que no saben nada de computadoras puedan entender un poco mejor lo que acabo de realizar. Vamos a hacer el resumen. Busqué 3.3 voltios. Los 3.3 voltios los inyecté directamente al ventilador. Y también necesitaba yo engañar a la tarjeta madre que el ventilador está caliente con un cable inyectándole los 3.3 al pin que activa el ventilador o al sensor que activa el ventilador de sobrecalentamiento. Y así ya desde que enciende la computadora el ventilador va a estar girando y ya no va a haber ningún problema de sobrecalentamiento. Problemas que puede tener es que la batería ya no dure, si duraba 4 horas va a durar por ejemplo unas 3 horas o 3 horas y media. Esta solución me funcionó correctamente bien a mí con esta computadora, que son computadoras de oficina, son computadoras básicas que vienen diseñadas para un trabajo básico. Y ya podemos empezar a editar videos. Esta computadora son de las que se doblan, que se hacen tabletas, así. Entonces, pues regularmente son para utilizarlas básicamente, pero yo ya la estoy utilizando porque trae muy buen procesador. Esta computadora es touch. Vemos aquí, ya la estoy utilizando para editar videos y me funciona correctamente con el trabajo que le acabo de realizar. Ahora amigos, lo que voy a hacer es apagar la computadora para verificar si ese voltaje se va cuando se apaga la computadora y no se quede encendida el ventilador. Se va el voltaje al apagar la computadora. Eso es lo importante, que se vaya el voltaje cuando se apaga la computadora. Le doy clic en el botón de encendido. Y vemos amigos
que enciende el ventilador automáticamente. Espero les ayude. Yo voy a mejorar este sistema, colocarle un cable más pequeñito y todo. Aquí lo hice grande para que ustedes lo puedan mirar en cámara cómo es el proceso de la modificación. Suscríbete al canal, educación es gratuita, nunca es tarde para aprender.